eso el pastor Kevin Wynn no está equivocado cuando le dice a los jóvenes mensos, porque está diciendo correctamente. Un joven es un simple es un falto de entendimiento. Mire, el joven tiene coeficiente. O sea, eso quiere decir la rapidez con lo cual su mente puede rápido trabajar. El joven tiene retención de memoria. Nosotros ya no. Yo tengo que leer otra vez este mensaje y darle estudiado, y aunque yo lo escribí y lo tengo aquí por muchos años, lo tengo que volver a repasar cada vez que lo voy a predicar. El joven no. Pero joven, aunque tengas un nivel de coeficiente rápido y fuerte, seas muy inteligente y tengas memoria, todavía eres un menso. Todavía eres un simple. ¿Por qué? Porque te falta entendimiento, te falta la sabiduría. Y la sabiduría es cómo tú usas tu coeficiente y tu memoria para tomar decisiones. Amén. Dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Proverbios 14:15. La palabra de Dios declara lo siguiente: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amén. Otro versículo de la Biblia, Proverbios 22:3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, ¿qué? Pasan y reciben el daño. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Yo siempre encuentro en la Biblia una manera de decirle algo a usted, pero que no se enoje. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que ¿por qué exponer la palabra de Dios? Dijimos, hermano, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si yo la pongo traducida o en un lenguaje entendible para usted y para mí, de acuerdo a las definiciones del diccionario, significa que cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, se le quita lo tonto. Así es. Amén. Y le voy a decir con mucho cuidado esto. No importa si es doctor, no importa si es ingeniero, no importa si usted es un licenciado, es un simple, es un bobo y es un tonto sin la palabra de Dios. O bueno, ¿quiere que lo aplique entonces? ¿No eran boberías y tonterías las que usted tomaba antes de ser salvo? ¿No andaba golpeando a su esposa? ¿No es una tontería golpear a su mujer? ¿No andaba golpeándolo? ¿No andaba insultando? ¿No andaba usted teniendo mujeres aquí y allá? ¿No andaba usted tratando de divorciarse? ¿No andaba usted tratando de destruir su matrimonio? ¿No andaba robando? ¿No andaba mintiendo? ¿No son boberías? ¿No son tonterías lo que usted hacía sin conocer la palabra de Dios? Amén, hermanos. Lo cual, hermanos, ¿por qué exponernos a la predicación de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, amén, hermanos, la palabra de Dios alumbra al simple, nos da luz, nos da claridad, nos da este entendimiento, amén, hermanos. Usted y yo un día fuimos salvos y empezamos a venir a la iglesia. Fue el pastor, fue el ganador de almas, fue el encargado de la ruta, y le pusieron un gorro y le decían: venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y usted no entendía por qué. ¿Por qué quieren tanto que yo vaya a la iglesia? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué me quieren sacar? Hermano o hermana, no es tanto qué queremos de ti. Es más lo que queremos, lo que Dios puede hacer por ti. Lo que la palabra de Dios puede causar en tu vida cada vez que tú te expones a la predicación de la palabra de Dios. Cada vez que tú te expones a la predicación de la palabra de Dios, eres alumbrado. Tienes entendimiento. Amén. Eres confrontado con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos trae a convicción para tomar decisiones. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. Amén. Yo antes era un bobo y un tonto. Bueno, todavía me quedó un poco, ¿verdad? Todavía sigue Dios cambiando mi vida. Pero yo tomaba decisiones tras decisión y me metía en puros problemas. Gracias a Dios que he dejado que su palabra cambie mi vida. Amén, hermanos. Rápidamente, hermanos, yo sé que quieren ir a ver la novela. ¿Por qué exponer la palabra de Dios? Número uno,
porque la palabra de Dios hace entender al mundo del pecado. Número 2, porque la palabra de Dios alumbra al simple. Número 3, porque la palabra de Dios convierte las almas. Porque la palabra de Dios convierte las almas. No voy a tardar mucho en este principio, es simple. Lo leímos en el Salmos 19:7. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén, hermanos. Esto es para los ganadores de almas. Si usted tiene un entendimiento claro de que solamente la palabra de Dios puede convertir un alma, entonces deje de contarle historia de vaqueros cuando anda ganando almas. Amén. Ahora, yo entiendo que lo del arca de Noé, yo entiendo las historias de la Biblia. Yo entiendo que usted dice: venga a nuestra iglesia, tenemos cuna, tenemos guardería, tenemos clases de todas las edades de sus niños, tenemos clases para matrimonios. Venga, yo entiendo, va a haber comida, le vamos a regalar una despensa. Yo entiendo todo eso, hermano, hermana, pero lo que hace la diferencia cuando usted toca la puerta es que la persona sea expuesta a la bendita palabra de Dios. Especialmente, hermanos, al evangelio de Cristo. Amén. Mucho cuidado lo que le voy a decir aquí. Fíjese bien, no está mal, no está equivocado lo que hacemos, pero tenga mucho cuidado. Toca la puerta y le dice: usted es un pecador, se va a morir y se va a ir al infierno. Lo cual es correcto. Amén, hermanos. Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Y usted empieza a hablarle de Cristo, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por él y todo. Y está bien, gloria al Señor. Amén. Pero yo encontré algo, hermanos, que tocaba la puerta y le daba el plan romano que usamos y lo confrontaba con la realidad de que era un pecador, que iba a morir sin Cristo y que iba al infierno. Y después de decirle todo eso rápidamente, yo le decía: ¿quiere entregar su vida a Cristo? Y la gente nomás me miraba y me decía: no. No. Entonces yo estaba como: ¿pero cómo que no? Se supone aquí en la parte donde usted debe decir que sí. Amén, hermanos. Y un día Dios me trajo a la convicción de que, bueno, lo que necesitamos para que una persona sea salva es obviamente la palabra de Dios. No es el testimonio de uno, no es la tremenda iglesia donde yo estoy, no es mi tremendo pastor, sino que es Jesucristo. Véalo conmigo rápidamente, por favor, Efesios 1:13. Vaya conmigo, Efesios 1:13, por favor. Vea lo que dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. A mí no me crea nada, pero si usted lo lee en la palabra de Dios, entonces crea a la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice lo siguiente, hermanos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermanos? La palabra de verdad, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Efesios 1:13, que es el evangelio de vuestra salvación. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es poder para salvación, es dinamita. Amén, hermanos. En pocas palabras, no hay alguien que puede resistir el poder de ser expuesto a el evangelio de Jesucristo. Siguiente sábado salgo a ganar almas. Me olvidé del plan romano, perdónenme, hermanos. No está mal, no está equivocado, es correcto. Pero yo cambié y toqué la puerta de la persona y le digo: oiga, ¿me permite 5 minutos, por favor? Quisiera hablarle de una historia antigua, una antigua y bella historia. Hace un poco más de 2000 años, Dios, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se humanó, se puso un traje de humano, vino a esta tierra y se encarnó de una virgen, una mujer que tenía que ser virgen. El requisito que esa mujer no tenía relación con ningún varón, para probar que era poder y obra del Espíritu Santo. Y ese bebé que iba a nacer, ese santo ser que habría de nacer, su nombre sería Jesús. ¿Por qué? Porque sería el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Y luego Juan el Bautista vino y anunció y preparó el camino diciendo:
hay alguien que viene atrás de mí, que es más poderoso, que yo no soy digno de desatar la correa, ¿verdad?, de sus sandalias. Amén, hermanos. Y ese niño nació y creció, no se quedó bebé para besarle sus piecitos al bebé, al niñito Dios, sino que creció en sabiduría, en conocimiento, en estatura, carne y hueso como usted y como yo. Amén, hermanos, pero sin pecado. Por predicar el reino de los cielos y decir, ¿verdad?, y predicar el evangelio de salvación, fue traicionado por uno de sus discípulos, fue arrestado, fue golpeado, fue abofeteado, fue latigado, le arrancaron la barba a pedazos, hermanos, lo llevaron, lo despojaron de su ropa, lo pusieron en una cruz, lo expusieron públicamente, colgado entre el cielo y la tierra. Ahí, hermanos, clavados sus pies, clavados sus manos, lo traspasaron, hermanos, derramó su bendita sangre y desde ahí expresó y dijo: perdónenos, Señor, no saben lo que hacen. Y dijo las palabras más hermosas que un ser humano puede oír: consumado es. Esto es la obra de salvación perfecta, presentada en la cruz del Calvario ante el Padre. Fue acepta, fue recibida, y ahora a través de la muerte de Cristo, usted y yo tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de ser perdonados de nuestro pecado y de ir al cielo con Dios. Pero espérenme, déjenme le digo, esta bella historia no termina ahí. No solamente está ahí todavía, como los católicos lo tienen todavía crucificado, amén. Fue crucificado, lo llevaron a una tumba, lo pusieron ahí en la tumba. Gloria a Dios por mi Salvador, ¿verdad? Los huesos de mi Salvador no están en la tumba, Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos, fue levantado con el poder del Espíritu Santo, está sentado a la diestra de Dios, está vivo, amén, intercediendo por nosotros los pecadores. Él es el gran sumo sacerdote que día con día presenta su propia sangre por nosotros. Yo estaba diciendo esto a una persona que me abrió la puerta. A la mitad del tiempo que yo estaba hablando, la persona estaba llorando. ¿Estamos ahí, hermanos? La persona estaba llorando y me dijo otra cosa. Esta persona me detuvo, pastor, me dijo: oiga, espérame, ¿dónde está su iglesia? Y una señora me estaba diciendo que dónde estaba más en la iglesia. Yo no la invité a la iglesia, yo le estaba dando el evangelio de Jesucristo, amén. Amén. Entonces yo le dije: bueno, ahorita hablamos de eso, pero déjeme acabarle esta historia tan hermosa de Cristo. Y cuando terminé de explicarle todo, entonces yo le dije: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores. ¿Cómo usted se considera delante del Señor? Amén. Y cuando yo le dije que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, le pregunté: ¿quisiera usted confesar a Cristo como su Señor y su Salvador? Amén. ¿Sabe qué dijo la señora? Sí. Amén. ¿Por qué exponer la palabra de Dios, hermanos? Porque la palabra de Dios convierte las almas. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte las almas. Amén. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué exponer la palabra de Dios? Dijimos, número 1, porque la palabra de Dios y solo la palabra de Dios hace entender al mundo del pecado. Número 2, porque la palabra de Dios alumbra al simple. Número 3, porque la palabra de Dios convierte las almas. Número 4, terminamos con esto, porque la palabra de Dios hace sabio al indio. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. El pastor Ezequiel Salazar, estábamos en la celebración del 25 aniversario del ministerio de nuestro pastor, el pastor Luis Parada. Y él dijo: ahora ya te crees mucho indio.
Acuérdate cuando llegaste a la iglesia, te decían que abrieras un libro de la Biblia y lo andabas buscando en el himnario, ¿verdad? Porque no conocías nada, o andabas ahí y le andabas con tu mujer codeándola para que tu mujer te buscara la porción de la Biblia. Y ahora ya te crees tanto que ahora ya andas señalando al pastor, porque el pastor ya no sabe lo que está haciendo y lo que está predicando. Ahora las predicaciones ya no te llegan como antes te llegaban. Has sido tan cambiado, has sido tan alumbrado en tu mente por la predicación de la palabra de Dios, que Dios te ha hecho sabio. Amén. Amén. Antes los testigos de Jehová llegaban y te metían el dedo en la boca. Y ahí andabas con ellos. Amén. Y tú que eres doctor y ingeniero y abogado, andas en otro nivel, tú andabas pensando en el chakra y las moléculas en el aire y que el espacio. Pero fuiste expuesto a la predicación de la palabra de Dios, fuiste salvo, has venido a la iglesia y ahora no cualquiera te puede contar las muelas. Amén. Dios te ha dado sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría de cómo gobernar nuestros hogares, de cómo mantener nuestros matrimonios, de cómo conducirnos aún hasta en los negocios afuera, cómo tener paz la gente allá afuera. Amén, hermanos. Porque Dios ha sido bueno. Incluí la palabra sencillo, hermanos, porque sencillo es un sinónimo de simple. Y esto es para los del Instituto Bíblico. Y para aquellos que puedan acusarme de decir, ¿viste al pastor Briones que está diciendo tonto, bobo en el púlpito? Bueno, en el Salmos 19:7 leímos así: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra testimonio es usada en vez de palabra de Dios. En el Salmo 119, hermanos, que es un acróstico, ¿verdad? Y que está dividido en porciones de 8, ¿verdad? En textos de la Biblia. Se va a dar cuenta de esto, hermanos, que es un salmo alusivo para exaltar y para hablar y para describir la hermosura de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios no solamente es palabra, sino que aparece como testimonio, mandamientos, estatutos. Amén, hermanos. Y otras palabras más. La palabra sencillo, ahí, hermanos, cuando usted mira en el hebreo, ¿qué significa sencillo? Va a ver la raíz que es en hebreo petío, o petí, o petiai. Y le digo todo esto nomás para decirle que cuando encuentra su traducción ahí, es tonto. Amén. Seducible, ignorante, simple, sencillo. Cuando usted se expone a la predicación de la palabra de Dios, usted se hace sabio. Amén. Dios le da sabiduría al sencillo. ¿Están ahí, hermanos? Termino el mensaje, pero quiero terminar con esto. Si usted entiende que la palabra de Dios es la única que puede cambiar su vida, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué solamente viene el domingo en la mañana? ¿Por qué no viene el domingo en la tarde? ¿Por qué no viene a la escuela dominical? Si usted sabe que la palabra de Dios es el único recurso y esperanza para que Dios cambie mi vida y la vida de mi esposa, ¿por qué no se empeña y hace todo lo posible, no por usted cambiar a su esposa con sus palabras, sus regaños y sus sermones? Tráigala a la iglesia. Hermana, Dios no va a cambiar a ese gordo panzón bigotón. Lo que va a cambiar a su esposo va a ser la predicación de la palabra de Dios. Pórtese bien, tenga buen testimonio en su casa, busque la manera de que su esposo venga y se exponga a la predicación de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios cambiará su vida. Amén. Cada vez que hay una campaña evangelística, cada vez que hay una conferencia, cada vez que la iglesia, cada vez que el pastor quiere organizar un evento donde se predicará la palabra de Dios, retiro de matrimonios, campamento para los jóvenes, instituto bíblico, venga a oír palabra de Dios, expóngase a la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios cambie su vida. Padre bendito y poderoso, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra dice con que el joven limpiará su camino, con guardar tu palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Oh, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La suma de tu palabra es verdad y eterno el juicio de tu justicia. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Padre, te ruego y te pido, por favor, que usted esté con nosotros en la invitación cuando el pastor, Señor, concluya el servicio. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ojos cerrados, cabezas inclinados, hermanos, Dios nos ha hablado. ¿Qué decisión vas a tomar? Piano va a empezar a tocar. Dios ha hablado a mi corazón. Yo voy a doblar mi rodilla aquí en el frente. Hermanos, necesitamos más de la palabra de Dios. Qué tan preciosa la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. También el estudio allá en su casa, hermanos, un libro tan hermoso que puede cambiar tu vida. ¿Lo has leído hoy? ¿Lo has escuchado algo de la palabra de Dios hoy? Puede cambiar tu vida. Puede cambiar la vida de la persona en tu casa que no conoce a Cristo. El piano está tocando. Muchos están aquí en el altar. Venga usted también. Tiene problemas con su actitud. Tiene problemas con tu mente. Tiene problemas con tu enojo. Seguro que tiene algo, raíces en un fracaso de tu tiempo en la palabra de Dios. Cada fracaso espiritual que yo tengo está directamente relacionado a mi falta en la palabra